Hemos cantado en el Salmo, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Y eso es lo que cada uno de nosotros buscamos, los que andamos tras las enseñanzas de Dios. Este es nuestro anhelo más grande y más profundo, que el Señor nos muestre el camino de la salvación. Y no solamente para saber cuál es ese camino, sino para que lo podamos seguir, para que lo podamos andar. Y delante de esta petición, muéstranos, Señor, el camino de la salvación, Él nos pregunta, ¿y en verdad quieres que te muestre este camino? Y tendríamos que responder de la misma manera insistentemente, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Vayamos a la primera lectura, porque ahí podremos descubrir cuál es el camino que el Señor quiere para nosotros, aunque no sea el más fácil o el que nos agrada. La lectura del profeta Isaías nos da mucha esperanza. La palabra de Dios está dirigida a dos pueblos que en el Antiguo Testamento son los peores, así han sido considerados, los más grandes pecadores, Sodoma y Gomorra. Y da mucha esperanza esta lectura porque nos deja ver que aún sea el pecador más grande, está llamado a la conversión, está llamado a la salvación. Sodoma y Gomorra han sido llamadas a andar por este camino de la salvación. Fíjense cómo dice la lectura. Si ustedes son dóciles, si ustedes obedecen, si ustedes van a vivir. Pero si ustedes se obstinan en la rebeldía, si ustedes siguen por el camino por el que ahora andan, entonces la espada los devorará. La lectura les está mostrando el camino de la salvación. Ahora tú escógelo, el de la docilidad y de la obediencia o el camino de la obstinación y la rebeldía. Y todos sabemos cómo terminó esta historia. ¿En qué terminó Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas. Este es el ejemplo de uno que se ha mostrado el camino de la salvación y decidió no seguirlo. Conocían cuál era el camino de la salvación y decidieron no escogerlo. Lo conocieron, lo vieron, pero no quisieron seguirlo. Y esto es lo que nosotros no queremos seguir. Aunque nuestra carne se aferra a ir por la comodidad, aun cuando nuestro cuerpo se revela a muchas cosas, nuestro espíritu tiene el deseo más vivo de salvarse. Y le decimos a Dios, pase lo que pase, concédenos siempre elegir el camino de la salvación. Nosotros ya de alguna manera conocemos el camino de la salvación y nuestro más vivo deseo es querer abrazar ese camino. No queremos ser como Sodoma y Gomorra. Y el tiempo de la Cuaresma es un tiempo para poder elegir este camino, el camino correcto. Y si hasta ahora no has elegido ese camino, no te preocupes. Hoy es el día. Dios te da hoy la oportunidad de elegir el camino de la salvación. Dios nos va mostrando poco a poco su camino. No te desesperes si no eres la persona perfecta que quisieras ser. No te desesperes si todavía no consigues aquello que deseas ser. Ten paciencia, pero poco a poco. Pero no quiere decir que dejes de trabajar. Con paciencia, pero con pasos firmes y seguros. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar en este camino de la salvación? Dice la lectura, escucha las enseñanzas de nuestro Dios. Oigan la palabra de Dios. Es un paso fundamental. Solo cuando una persona escucha la palabra de Dios, entonces se siente confrontada en su vida, se siente iluminada. Y es cuando uno puede decir, mi vida no va por ahí, por donde el Señor me está pidiendo. Lo primero es esto, oír la palabra de Dios. Yo les invito a que leamos la Sagrada Escritura, que leamos la palabra de Dios, un pedacito, un versículo, pero todos los días, y que lo hagamos nuestro. La palabra de Dios es vida y nos muestra el camino de la salvación. Deja que Dios te hable al oído. Deja que Dios te hable constantemente.
El primer paso, escucha la palabra de Dios. Segundo paso, dice la lectura, lávense y purifíquense. Se trata de quitar de nosotros el pecado, aquello que ya hice, aquello que ya cometí. Ahora me tengo que purificar, me tengo que lavar. En estos días, aquí ya hemos sentido un poco el calorcito y comienzas a sudar constantemente y te sientes incómodo con este sudor. Y así tiene que ser con el pecado, sentirse incómodo con la necesidad de que nos caiga encima el agua y que se lleve el sudor. Y esa es la invitación a purificarnos. La pregunta es esto: ¿tengo necesidad de verdaderamente confesarme? ¿Tengo la necesidad de ser perdonado? ¿Tengo la necesidad de purificarme, de lavarme? Y hay que lavarse y lavarse bien. Y hay que purificarse y purificarse bien. Y para sentir cómo nuestro Dios va purificando, va lavando nuestro ser. Ese es el segundo paso. Lávense y purifíquense. Tercer paso en este camino: aparten de mi vista sus malas acciones y dejen de hacer el mal. Ya escuchaste, ya te lavaste y ahora el Señor nos pide que dejemos de hacer el mal. Porque puede ser que nos suceda como los perritos cuando los acabas de bañar. ¿Qué es lo primero que hacen? Se sacuden y vuelven al polvo, vuelven a la tierra. Pues si lo acabamos de bañar, nos pasa muy similar a nosotros. Ya nos hemos purificado, ya nos hemos confesado, ya nos hemos lavado y volvemos una y otra vez a lo mismo. El tercer paso es esto: no vuelvas a lo mismo. Si ya estabas limpio, no regreses al mismo lugar. Deja de hacer el mal. Cuarto paso: aprende a hacer el bien. Parecería que es lo mismo, pero se trata de dejar de hacer el mal para hacer algo totalmente diferente: hacer el bien. Hay gente que dice: yo no hago cosas malas, yo no tengo pecados, yo no me meto con nadie, no tengo problemas con nadie. Qué bueno, si esa es tu situación, qué bien, que no hagas cosas malas. Pero la cuestión es la siguiente: ¿haces cosas buenas? ¿Haces el bien? Con aquellos con los que vives y compartes el día a día, ¿haces el bien? Son dos cosas diferentes: no hacer el mal y hacer el bien. Si no haces el mal, qué bueno, ya tienes la primer parte. Ahora la cuestión es: ¿procuras el bien a aquel que está a tu lado? Bajo cualquier circunstancia, ¿buscas el bien de los demás? Queridos hermanos, este es el camino que nos propone el Señor, el camino de la salvación. El camino que se les propuso a Sodoma y a Gomorra, dos ciudades consideradas perversas. Dice la lectura: si así haces, si haces este camino, si sigues este camino, entonces comerás los frutos de la tierra. Pero si te obstinas en la rebeldía, la espada te devorará. Y eso también nos lo dice a nosotros. Aquí tenemos un camino. Aquí tenemos el camino de la salvación. Escucha, lávate, deja de hacer el mal y haz el bien. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Aquí está. Vamos a pedirle hoy, queridos hermanos, al Señor que nos conceda recorrer este camino. Escucha la palabra de Dios. Lávate, purifícate, deja de hacer el mal y haz el bien. Se lo pedimos así al Señor. Que así sea. ICM